Hola, ¿te has interesado alguna vez por saber un poco más sobre qué es la liturgia de la Iglesia Católica? ¿Habías escuchado alguna vez esa palabra? ¿Sabes a qué se refiere? Pues adentrémonos en ello. Liturgia es una palabra de origen griego que viene a significar obra popular, obra común, obra pública. Liturgia es el término griego. En la Iglesia, la liturgia es el culto que damos a Dios. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1069 nos dice que en la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo nuestro Redentor y sumo sacerdote continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Es más, el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, nos da una noción un tanto general, pero muy concreta, de qué es la liturgia. Nos dice el concilio que se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. De esta noción podemos sacar algunas conclusiones. Primero, la liturgia es obra del Cristo total, es decir, de la cabeza y de sus miembros. La finalidad de la liturgia es la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. Los cristianos, en virtud del bautismo, tenemos derecho a participar en la acción litúrgica de la Iglesia, que la liturgia está constituida por gestos y palabras que realizan y significan la obra de la salvación. La liturgia además determina el tiempo de la Iglesia desde la perspectiva escatológica y que la liturgia es fuente y culmen de la vida cristiana. La liturgia debe entenderse como una acción eclesial, donde todos participamos en la comunidad cristiana que se congrega para rendir precisamente culto a Dios. En ella, los cristianos obtenemos las fuerzas necesarias para ir al mundo y testimoniar la presencia de Cristo en medio de nosotros. Es decir, por medio de la liturgia nosotros tenemos una fuerza y un vigor evangelizador. La Iglesia nos recuerda en el Concilio Vaticano II que la Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. De este texto del Concilio Vaticano II es muy popular estas tres expresiones: una participación plena, consciente y activa en la misma celebración. Plena, es decir, que todos nuestros sentidos están enfocados en lo que estamos celebrando. Consciente, es decir, que sabemos a lo que vamos y en lo que estamos. ¿Y qué es más? Estamos conscientes de que Cristo mismo es quien nos ha llamado a participar en esa acción sagrada. Activa, es decir, que nosotros no vamos como meros espectadores, sino que nosotros nos involucramos y vamos respondiendo a las invocaciones que se nos dicen. Participamos con el canto en la celebración, nos ponemos de rodillas o de pie cuando tenemos que hacerlo. Esa es la participación activa. De ello concluimos que cuando nosotros asistimos a una acción litúrgica, no somos meros espectadores, sino que todos participamos. No participa más quien hace más cosas en la misa, por ejemplo, o en un bautizo, sino que todos participamos plena, consciente y activamente. La liturgia entonces debe de ir teniendo un sentido para cada uno de nosotros en la manera en que vamos descubriendo que es Dios mismo quien nos habla en su palabra, que la Iglesia misma es quien habla a Dios por medio de la eucología, es decir, de las oraciones que se hacen en la celebración. Es reconocer también a Cristo en medio de la comunidad congregada. En la liturgia es Cristo quien alza nuevamente una alabanza a Dios
para santificación de los hombres. Y todo esto en un ambiente celebrativo. ¿Pero qué es un ambiente celebrativo? Eso lo veremos más adelante.